¿Cómo quieres que te quiera si la que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Había una vez 3 cerditos que vivían en un bosque donde habitaba un lobo. Ese lobo era muy hambriento y siempre quería comérselos. Entonces los cerditos decidieron ponerse de acuerdo y construir cada uno una casa para evitar que el lobo les comiera. El primero de todos y el más pequeño decidió hacerla de paja. El segundo hizo la casa de madera y el tercero propuso hacerla con ladrillo y una chimenea. Una vez terminadas las 3 casas, los 3 cerditos acudieron a sus casas y se protegieron del lobo que venía por el bosque. Por lo tanto, el primer cerdito se refugió en la casa de paja y el lobo llamó a la puerta diciéndole: déjame entrar, déjame entrar. El cerdito le dijo que no. Por lo tanto, el lobo decidió soplar y soplar hasta derribar la casa. Como era de paja, la casa se cayó muy rápido. Por lo tanto, el primer cerdito y el más pequeño tuvo que irse hasta la casa de su hermano mediano para protegerse del lobo. El lobo acudió a esa segunda casa y entonces el lobo volvió a llamar a la puerta: dejarme entrar, dejarme entrar. Y los 2 cerditos que se refugiaban en la casa tampoco le dejaron entrar y entonces el lobo volvió a soplar y soplar hasta derribar la casa, porque de madera también le costó un poco más, pero se acabó cayendo. Por lo tanto, esos 2 cerditos se fueron a la tercera casa, a la del hermano mayor, para protegerse del lobo. Por lo tanto, el lobo volvió a llamar a la puerta y preguntó a ver si les dejaba entrar. Los cerditos decidieron no dejarle entrar y el lobo volvió a soplar y soplar, pero como esta casa era de ladrillo, no se cayó. El lobo descansó un momento y vio que la casa tenía una chimenea. Esa chimenea fue la que el lobo decidió por la que entrar. Entonces, al ver esto, los 3 cerditos prepararon en la chimenea un leño con mucho fuego y prepararon un caldero lleno de agua. El agua, al estar muy caliente y cuando cayó el lobo por la chimenea, se escaldó y se fue corriendo sin volver más. Así pues, los 3 cerditos consiguieron vivir alegremente sin el lobo. En 3, 2, 1, acción. Estos eran 3 cerditos que vivían en un bosque donde un lobo habitaba. No. Había... ya da igual, esto era... Ya sé que no vas a decir, pero prefiero el había una vez. Había una vez 3 cerditos. Vale. 3 cerditos, o sea, No. dale énfasis. Sí, vale. 3 cerditos en un bosque. Te puedes acercar a la cámara. Venga, vamos allá. Entonces, había una vez 3 cerditos en un bosque donde habitaba un lobo. Tienes que imaginártelo. Sí, sí. Y si no te lo imaginas, no lo puedes contar. Sí, sí. Donde habitaba un lobo. Venga. ¿Cuento 10 segundos otra vez o...? Había una vez 3 cerditos que habitaban en un bosque donde había un lobo que se los quería comer. Suéltate, venga, va, no me lo creo. ¿Lo creéis? ¿A que no? No. A ver, entra en emoción. Había una vez, ¿no? Había una vez 3 cerditos. Y vivían en un bosque como este, que veis, rodeado de árboles, ¿no? Donde también había un lobo. Y se lo quería comer. Vale. Venga. Entra si quieres. ¿Cómo entra? Entra. Estás en el bosque. Venga. No os lo vais a creer. Había una vez. Vale. Claro, y así te vas contando. Había una vez 3 cerditos que vivían en un bosque donde un lobo se los quería comer. El primero de ellos realizó una casa de paja para protegerse del lobo. El segundo decidió construir... Yo tengo que ver esa casa, Vale. ¿no? El primero de ellos construyó una casa. ¿A que no sabéis de qué era esa casa? Puedes jugar con las sí. preguntas retóricas. Para crear tensión. Porque era muy vago y quería irse a jugar al parque rápidamente. Por eso la paja era lo más fácil para él para construir. El segundo de ellos, que era un poco más trabajador, decidió hacer la casa de madera. Cortó los árboles, le dedicó más tiempo a realizar esa casa. Y el tercero y el mayor de ellos era el más trabajador de todos y el más listo. Por eso decidió construir una casa de ladrillo y cemento con una chimenea para protegerse del frío en invierno. ¿Sí? Sí. Por el bosque donde estaban las 3 casas. Un día apareció el lobo, no hay que crear misterio, ¿no? Pero un día, ¿a que no sabéis quién apareció? El lobo. Venga, crea misterio. Un día, ¿a que no sabéis quién apareció?
Pues el lobo, ese lobo hambriento, apareció en el bosque donde había 3 casas. Que iba a comer, o sea, crea tensión. Vale. Parecía el lobo, llevaba sin comer una semana, imaginaros. Un día apareció el lobo, un lobo muy hambriento que llevaba una semana sin comer. Y allí estaban... Una semana sin comer. Suéltate. Un día apareció el lobo que estaba muy hambriento, llevaba más de una semana sin comer. Y esos 3 cerditos gorditos eran lo mejor que tenía en el bosque para alimentarse. Sigo. Vale, el lobo, al ver que los 3 cerditos se habían protegido en sus casas, fue llamando uno por uno a la puerta. El primero, donde se ubicaba el cerdito que había construido la casa de paja, no le respondió. Entonces... Se acercó a la primera casa. Pom, pom, pom. ¿No? Pom, ¿crees que era? Pom, pom, pom. Sí. Imaginaos la cara del cerdito que alguien llamaba a la puerta. Venga, va. El lobo se acercó a la primera casa, la casa donde estaba el cerdito que había hecho la casa de paja. Se acercó, llamó a la puerta, toc, toc, y el cerdito no respondió, se quedó calladito. El lobo, al ver que el cerdito no respondía, pensó y dijo, la casa está hecha de paja, creo que con soplar podré tirarla. Entonces el lobo cogió aire y empezó a respirar muy fuertemente contra la casa de paja. Cada vez iba soplando más fuerte y al final la casa se vino abajo. El cerdito, al ver el lobo delante, se fue corriendo hasta ver que estaba la casa de su hermano, el hermano mediano que había hecho la casa de madera. El lobo siguió la vista del cerdito y fue hasta la casa de madera. Volvió a llamar a la puerta. Toc, toc, toc. Los 2 cerditos dentro de la casa no respondieron. El lobo volvió a utilizar la misma estrategia de antes. Cogió aire y empezó a soplar fuertemente, porque sabía que era de madera. Con 2 soplidos no le bastaron, así que volvió a coger aire fuertemente y soplar más fuerte. Poco a poco las maderas se iban moviendo y la casa, al final, se vino abajo. Los cerditos, asombrados, al ver el lobo otra vez ahí delante, volvieron a correr y se ubicaron en la casa de su hermano mayor que la había hecho de ladrillo. El lobo persiguió la estela de los 2 cerditos y volvió a llamar a la puerta de la casa de ladrillo. Toc, toc. Los 3 cerditos también se callaron. Entonces el lobo dijo, pues si he tirado 2 casas, ¿por qué no va a poder tirar la tercera? Entonces volvió a coger aire y sopló todavía más fuerte. Pero la casa no se movía. Los cerditos celebraban esta victoria dentro de la casa. ¡Bien! ¡Hemos ganado! No hemos conseguido que el lobo tire nuestra casa. Pero el lobo todavía no se rindió. ¿Sabéis qué hizo? Alzó la mirada así un poco para arriba y vio que la casa tenía una chimenea. Entonces dijo el lobo, pues voy a entrar por la chimenea, porque seguro que eso no se lo esperan. Pero los 3 cerditos, que eran muy listos, escucharon al lobo y pensaron, pues vamos a evitar que el lobo pueda entrar por la chimenea. Entonces, como hemos hecho una casa con una chimenea, podemos poner leña y arderla. Así, los 3 cerditos fueron poniendo la leña en la chimenea y la prendieron. Después metieron un caldero lleno de agua para que se calentase y el lobo, cuando cayera, se escaldara y se fuera corriendo. Entonces el lobo empezó a trepar por la casa, llegó a la chimenea y se introdujo dentro. Pero cuando fue cayendo, vio el caldero que se venía encima y ¡pum! Se escaldó. Se fue corriendo y al final los 3 lobos pudieron celebrar la victoria ya por fin de que el lobo no volvería más. Los 3 cerditos vivieron felizmente en el bosque sin preocuparse de que un lobo les comiera. Casa y entrar por la chimenea, pero tenía preparado... Entrar por la chimenea. El lobo decidió escalar la casa y entrar por la chimenea,
Pero allí los 3 cerditos tenían la trampa del caldero de agua caliente. El lobo fue cayendo por la chimenea y se cayó dentro del caldero ardiendo y se fue corriendo de lo escaldado. ¿Eh? Ya vale, ¿no? Dejar de grabar ya. Bueno, va.